Etapa 4. Oscilaciones, ondas, sonidos y óptica. Movimiento periódico es aquel en el que el sistema se repite sus condiciones de movimiento al cabo de cierto intervalo de tiempo. Periodo es el tiempo necesario para que un sistema complete un ciclo o repita las condiciones del movimiento. Frecuencia es el número de veces que un cuerpo repite sus condiciones por unidad de tiempo. Movimiento armónico simple es cuando el sistema es separado de su posición central o de equilibrio. Experimenta una fuerza de restitución proporcional al desplazamiento con respecto a esa posición. Se considera que los efectos del razonamiento son despreciables. Características fundamentales de las oscilaciones. Amplitud del movimiento. Es la distancia entre la posición de equilibrio y la posición extrema ocupada por un cuerpo que oscila. Fuerza restauradora o de restitución. Fuerza que hace oscilar a un cuerpo. Ley de Hooke. Relaciona la fuerza restauradora de un resorte con la elasticidad de su material y la distancia de compresión. Péndulo simple. Es un sistema formado por un cuerpo suspendido de una cuerda y que oscila alrededor de su punto de suspensión. Movimiento ondulatorio. Es cuando existe transporte de energía sin existir un transporte de material. El medio en el que se desplaza se mueve, luego regresa a su posición inicial, pero la energía se transfiere. Onda es la propagación de una perturbación en el espacio sin que exista transporte de materia. Clasificación de las ondas por medio en el que se propagan. Ondas mecánicas son las que requieren de un medio mecánico elástico para que se puedan propagar. Ondas electromagnéticas. Estas no requieren de un medio de propagación, ya que puede viajar incluso en el vacío por el movimiento que presentan. Ondas transversales son las que oscilan en dirección perpendicular a la dirección de propagación. Ondas longitudinales. En esta dirección de la oscilación es paralela a la dirección de propagación. Frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto del espacio por unidad de tiempo. Periodo es el tiempo necesario para que la onda se desplace a una longitud de onda. Longitud de onda es la distancia recorrida por una onda al completar un ciclo. Se representa con la letra griega lambda. Amplitud es el máximo desplazamiento de la onda a partir de la posición de equilibrio. Su símbolo es la letra A. Velocidad de la onda es la distancia recorrida por la onda por unidad de tiempo. Cresta es el punto superior de la onda. Valle es el punto inferior de la onda. Nodos son los puntos que parece se encuentran en reposo, pues son los que coinciden con la línea de equilibrio. Ondas y oscilaciones. Fenómenos ondulatorios. Reflexión. Las ondas se reflejan, es decir, cuando se desplazan y llegan a un obstáculo. Cambian de dirección o rebotan y regresan a su medio original. Refracción. Cuando una onda que se propaga en un medio pasa a otro medio de propagación, desviándose de su trayectoria original. Superposición. Ocurre cuando dos o más ondas se propagan en el mismo medio y se emplean o combinan formando una onda de propiedades diferentes. Interferencia. Se produce por la superposición y puede ser constructiva, superposición de ondas en fase resultando en una mayor amplitud, destructiva, superposición de ondas desfasadas resultando en una de menor amplitud. Difracción es la capacidad de las ondas para desviarse alrededor de los obstáculos que se encuentran en su trayectoria de modo que existe una perturbación detrás del obstáculo. Ondas estacionarias. Cuando dos ondas de igual frecuencia y amplitud se desplazan en sentido contrario y se proponen. O cuando las ondas se propagan y se reflejan interfiriéndose entre sí. Resonancia. Los cuerpos rígidos tienen una frecuencia de naturalidad vibración. Cuando una fuente de vibración emite ondas y éstas coinciden con la frecuencia natural de algún objeto, el cuerpo empieza a vibrar con una amplitud cada vez mayor. Acústica. Acústica es la rama de física que estudia el sonido. Sonido es una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico, es decir, un medio que se deforma cuando la onda está pasando y recupera su forma original una vez que la onda ha pasado a través de él. El sonido es producido por un cuerpo en vibración. Los extremos de intervalo audible del oído humano es el ser humano es capaz de escuchar cuyos sonidos cuyas frecuencias se encuentran comprendidas en el rango de 16 hasta 20.000 Hz.
infrasonidos o infrasónicos, o sonidos cuya frecuencia sean menores de 16 Hz. Son sonidos que se encuentran por debajo del espectro audible del ser humano. Ultrasonidos son sonidos cuya frecuencia sea mayor de 20.000 Hz. El ser humano escucha el sonido normalmente cuando viaja en el aire, sin embargo el sonido puede propagarse además en medios sólidos o líquidos. La velocidad del sonido en el aire se mide con 330 metros sobre segundos más 0.6 metros sobre segundos por grados centígrados. En esta expresión, 330 es la velocidad del sonido a 0 grados centígrados y 0.6 es la velocidad del sonido por cada grado Celsius de cambio de temperatura en el aire. Características del sonido. Tono. Es la frecuencia de la onda. Frecuencias altas, sonidos agudos. Frecuencias bajas son llamados graves o bajos. Timbre. Es la capacidad de las ondas sonoras características de cada persona. Sonoridad o intensidad. Describe la amplitud de la onda. Volumen. Decimos que el sonido es fuerte si tiene alta potencia, es débil si tiene baja potencia. Niveles de intervalo del sonido. Es relación que existe entre la potencia del sonido y el área intraversal. Se mide en W/m². Su fórmula es N igual a 10 log y sus extremos se llaman umbrela de audición 1 por 10 a la menos 12, umbrela de dolor 1. Efecto Doppler, fenómeno que se presenta cuando se percibe una frecuencia de onda diferente a la realmente emitida. Se presenta cuando existe movimiento relativo entre una fuente de ondas y un receptor. Cuando un observador percibe un sonido, puede ser que él mismo, la fuente del sonido o ambos se encuentran en movimiento. No existe efecto Doppler cuando ambos, emisor y receptor, están en reposo. Óptica. La óptica es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce y se clasifican. Óptica geométrica. Es el estudio de la luz mediante su representación con base en rayos que se desplacen en línea recta. De esta manera se explica fácilmente los fenómenos como la reflexión y la refracción de la luz. Óptica física. Es el estudio de la luz tomando en cuenta sus características ondulatorias. Óptica cuántica. En este se considera que la luz tiene naturaleza corpúscula, es decir, que este fenómeno por pequeñas partículas que al incidir sobre los objetos pueden producir cierto tipo de fenómenos como el efecto fotoeléctrico. A lo largo de la historia se ha debatido sobre la naturaleza de la luz. Muchas personas que han contribuido al desarrollo de la física pensaban que la luz tiene eminentemente naturalezas ondulatorias y otras se inclinaban por su naturaleza corpuscular y material. Actualmente se acepta que la luz tiene naturaleza dual, es decir, que en muchos casos exhibe comportamientos como la reflexión, la refracción y la diferencia o interferencia. Todos estos fenómenos ondulatorios los presenta la luz, pero la luz también exhibe características cuánticas o corpusculares, pues existen fenómenos en los cuales la luz se comporta como partículas que chocan con los objetos y producen efectos materiales. La velocidad de la luz, el valor que se acepta en la actualidad como el máximo sentido, es 2.997925 por 10 a la 8. Efecto electromagnético. Lo construye las diferentes clases de radiación electromagnética que se conocen, todas formadas por un campo eléctrico y un campo magnético oscilando perpendicularmente entre sí mientras se desplaza. La luz visible es una pequeña región del espectro electromagnético dentro de un rango de aproximadamente 400 del color violeta hasta 700 correspondiente al color rojo. Reflexión de la luz es el fenómeno que describe cómo la luz regresa a su medio original como resultado de incidir sobre una superficie. Ley de reflexión. El ángulo del rayo incide es igual al ángulo del rayo reflejado. Un espejo es toda superficie lisa que refleja los rayos de luz que percibe y describe cada tipo de espejo. Espejo esférico. Está formado por una sección de una esfera reflejante. Espejo cóncavo
o convergente. Son los que se forman en las partes internas de una sección de esfera reflejante. Este tipo de espejo puede formar imágenes reales o virtuales en función de la distancia del objeto al espejo. Espejo convexo o divergente. Son los que se forman en la parte externa de una sección de esfera reflejante. Este tipo de espejo solamente puede formar imágenes virtuales independientemente de la distancia del objeto al espejo. Para cuantificar la refracción de la luz se aplica la ley de Snell, quien describe la relación entre los ángulos de incidencia y refracción mediante el siguiente módulo matemático. A continuación se mostrarán las fórmulas. La fórmula de la frecuencia, péndulo simple, velocidad del sonido en el aire, nivel de intensidad del sonido, efecto Doppler y ley de Snell. Lo que aprendimos. Durante la materia se aprendió sobre el comportamiento de los objetos y fenómenos sujetos a diversas condiciones simétricas. Esto es muy importante. Muchas aplicaciones de la industria y de especial utilidad para nosotros como futuros ingenieros. Ya con esto damos concluido el PIA de la materia. Gracias por su atención.